Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy comenzamos los estudios del Evangelio de San Lucas y van a ser estudios muy interesantes, pues se concentran en la vida de Jesús. La lección de hoy se llama La venida de Jesús. ¿Cómo estás, Johnny? Un placer verte, Rafael. Un placer verte. Y nosotros estamos listos ya para empezar este estudio maravilloso. Estoy entusiasmadísimo. Amén, igualmente. ¿Qué debemos hacer antes de empezar? Pues creo que debemos de comenzar con la oración. Amante Dios, qué placer tenemos de hablar contigo. Imploramos tu dirección al estudiar la Escritura. Impresiona en nuestros corazones el mensaje bíblico, graba en nuestros espíritus y en nuestras mentes y en nuestra memoria el mensaje tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy hablando un poquito acerca del evangelista San Lucas. Ahora, Lucas, vamos a ver algunas imágenes acerca de él. Lucas es un personaje un poquito misterioso porque no sabemos muchas de él. Aquí tenemos una imagen más o menos clásica, una representación de Lucas. Aquí tenemos otra de un vitral bastante llamativa, bastante interesante. Y una de las cosas que sí sabemos acerca de Lucas es que era un médico. Y como médico aquí tenemos una distribución de instrumentos, que no vamos a estudiar cada uno de ellos porque no es el propósito de la clase, pero estos instrumentos fueron recuperados intactos gracias a la erupción del Vesubio. Y esto hizo que se pudieran salvar los instrumentos. Hay muchos otros instrumentos de estos por todo Roma, pero estos son de los mejores preservados. Y muestran la capacidad que tenían los médicos del tiempo romano, y uno de estos médicos era el hermano Lucas. Dicho sea de paso, no solamente era médico, era también el único que no era judío. Pero notemos los instrumentos, pensemos, cuando tú ves estos instrumentos, ¿piensas que la medicina tenía cierto nivel de desarrollo y sofisticación, o se te parece que eso era cualquier cosa? Se ven primitivos. Bueno, se ve bastante desarrollo en cuanto al manejo de los metales, pero yo no quisiera ser operado con ninguno de estos instrumentos, para serte honesto. Pero son muy semejantes a lo que usan hoy en día. Los instrumentos que tenían aquí se parecen mucho a los instrumentos que usan hoy, pero obviamente, como tú dices, se ven primitivos porque no están en acero inoxidable, que no estaba disponible, y no son de platino, no son como los de hoy, pero cada uno de estos instrumentos tenía un uso diferente y muestra la diversidad que había en la medicina del tiempo de Roma. Bien, entonces la última representación que vamos a ver es esta que se llama el evangelista San Marcos y el evangelista San Lucas. Y este es un cuadro de Matías Thom de cerca del año 1635. Ahora, Johnny, este cuadro es interesante porque habla acerca de, nos ayuda a pensar acerca de la influencia que tuvo el Evangelio de Marcos sobre el Evangelio que escribió San Lucas. Pero entonces, una pregunta yo pienso que se nos viene a la mente, y es que Lucas no era, como tú mencionaste, no era judío, y él tampoco era uno de los discípulos de Jesús. Tenemos el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo, que eran discípulos de Jesús, y uno comprende fácilmente por qué esos dos evangelios forman parte del Nuevo Testamento, pues después de todos ellos fueron testigos presenciales, anduvieron con Jesús. Pero cuando llegamos al tema de Lucas, entonces uno se pregunta, ¿cómo encontró cabida este escrito de Lucas en el Nuevo Testamento cuando hay libros que fueron rechazados? El Evangelio de Tomás, que seguramente no lo escribió Tomás, el Evangelio de Pedro, que tampoco creo que lo escribió Pedro, pero este sí. ¿Cuál es el secreto? Bueno, si volvemos brevemente al cuadro, podemos ver un detalle fantasmagórico. ¿Notan ustedes en qué está recostado el hermanito Lucas? Sobre un así
así parecido león. Eso es eso no es algo, esto no es algo normal que ocurre. Y volvamos entonces al diálogo. Lo que quiero traer a colación es que hay ideas muy inapropiadas y muy incorrectas de cómo se escribió la Biblia y cómo vino a nosotros el texto que tenemos. El hermano Lucas, siendo un médico, y el propósito mío al mostrar los instrumentos era hacernos pensar en la manera de pensar del médico. Mientras que el pescador está manejando la red, el médico está manejando todos estos instrumentos para usos diferentes, de maneras diferentes, y hace que el cerebro se desarrolle de formas diferentes. Lucas era muy cuidadoso en procedimientos, y no estoy diciendo que otras profesiones, inclusive la pesca, no tengan procedimientos, pero en el caso de la medicina, los procedimientos y los pasos es cuestión de vida o muerte, así que es mucho más agudo. Por eso Lucas describe y da la respuesta a esa pregunta que tú nos dijiste, ¿cómo lo escribió él? Él dice que él hizo preguntas, que él investigó, que él trajo a colación la experiencia de otros, pero ¿por qué llegó? ¿Por qué fue salvado? Pues tenemos que la escritura, y vamos a leer un texto en Filemón, nos dice que el hermano Lucas llegó a ser parte de la argolla importante. Porque si podemos imaginar las argollas de poder en el Nuevo Testamento, la primera argolla obviamente estaba por el Señor Jesús y los que estaban alrededor de él. La segunda argolla entonces viene a estar en Santiago, que controlaba la iglesia de Jerusalén. Y Pedro le hace un poco de sombra, pero Santiago es el presidente del concilio. La tercera argolla, que viene a ser la más grande y la que más poder adquiere, es la de Pablo. Y Lucas se puso en ese círculo. Ahí es donde entra Lucas al cuadro. Exactamente. Y Pablo nos revela cómo es que Lucas llegó a ser tan importante. Vayamos al libro de Filemón para leer los versículos. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice Pablo. Ahora, esto es un tremendo título que se gastaba Lucas. Sí. Colaborador de Pablo, porque Pablo llegó a ser el más influyente escritor del Nuevo Testamento, que tiene más escritos que hasta los que anduvieron con Jesús. Y Lucas era, según nos dice allí, un íntimo de Pablo. Y si leemos en el Nuevo Testamento con la lupa, buscando a Lucas, nosotros encontramos que él fue mencionado en otros dos pasajes, en Colosenses y en Primera de Timoteo, y que hay otros lugares otras cartas de los escritos de Pablo donde uno puede inferir que Lucas lo estaba acompañando. Por ejemplo, en Filipos, en Cesarea de Filipos, donde él pasó 2 años preso. También en Éfeso, también en Roma, en otros lugares donde, si bien Pablo no menciona a Lucas de nombre, él dice que llegó junto con sus compañeros, estaban trabajando juntos. Y otro detalle muy cierto de lo que está diciendo es que el libro que registra todas esas aventuras, el libro de Hechos, fue escrito por Lucas y él lo escribe en primera persona, incluyéndose a sí mismo en muchos de los eventos de las historias. Así que Lucas estaba allí en la argolla de poder junto con el hermanito Pablo, como médico, como el único no judío, con unos lentes que lo hacen especial y diferente a todos los demás que estaban en ese círculo. Exacto. Ahora vamos a leer en la descripción que Lucas mismo hace de cómo fue que él escribió este evangelio. Lucas capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Lucas, Johnny, nos ha hecho un gran favor.
Gracias Lucas. Es correcto, porque Lucas quería saber cómo sucedió todo. Y él no iba a ser como tenemos que hacer nosotros, conformarnos con los textos que habían llegado a él, sino que él se pudo dar el lujo como una persona estudiosa, una persona meticulosa, una persona muy cuidadosa, de investigar por su propia cuenta. Y contemporáneo. Contemporáneo, correcto. Y entonces me imagino que él no solamente tenía a su mano el texto de Marcos y posiblemente el de Mateo, sino que también tenía a su disposición acceso, podía acceder a hablar con los apóstoles en sus viajes a Jerusalén, a hablar con otros hermanos, tal vez el hermano de Jesús, Santiago, la madre de Jesús, ¿por qué no? Y entender, corroborar las historias que él había escuchado. Y entonces es que su pluma inspirada lo registra todo en este maravilloso evangelio al cual nos ha tocado el privilegio de poder leer. Pero entonces vamos a tener que entrar en materia. Ya hablamos un poquito acerca de Lucas. Vamos a hablar acerca del contenido del libro. Esta primera lección nos habla a nosotros acerca del nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Vamos a tener solamente tiempo para hablar acerca del nacimiento de Jesús y vamos a ver cómo él narra el encuentro del ángel con el padre de Juan. Antes de esto, si me permites, Rafael, y ya me lo permitiste, debemos entender que cada escritor tiene una perspectiva editorial, una agenda editorial, y Lucas no es diferente a los demás. A diferencia de los otros escritores, Lucas nos revela el proceso que él sigue. No fue que Dios le dictó, es que él, de una manera activa, como agente activo, fue guiado por sus conocimientos y por sus experiencias y por su perspectiva editorial, por su propósito con su agenda editorial. Y todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que al leerlo, preguntémonos, ¿qué agenda editorial tiene Lucas? Y vamos a ir descubriéndolo a través de todos estos estudios. Bueno, yo pienso antes de leer, nosotros podemos ya adivinar parte de esa agenda editorial, Johnny, porque primero él no era judío. Correcto. Así que él miraba las cosas desde el punto de vista más parecido al nuestro que al de sus contemporáneos judíos. Por ejemplo, él quiere contestar, ¿estoy yo incluido? ¿Estoy yo incluido? Yo que no soy judío, yo que no nací de Abraham, yo que no soy parte de esa promesa, ¿estoy yo incluido? Buen punto, buen punto. Bueno, vamos a empezar a leer en los versículos 11 al 13 la narrativa que hace Lucas acerca de la visita del ángel al sacerdote Zacarías. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar de incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tremenda sorpresa. Wow, Johnny. wow. Ahora, la sorpresa no es tanto que se le haya aparecido un ángel, sino que la sorpresa es que más o menos 400 años habían pasado desde el último profeta de Israel. Había un silencio absoluto. Dios se había aparentemente ausentado de su pueblo escogido. Los había dejado sin comunicación divina. Y sabemos que Zacarías, por ser un sacerdote, él le pedía a Dios que enviara al Mesías, que se manifestara. Y no solamente le pedía a Dios sobre el Mesías, sino que me imagino que por largos años le habrá pedido a Dios abrir el vientre de su esposa. O sea, tener un hijo. Y aquí entonces encontramos que Dios se introduce en la historia del pueblo de Israel con tremenda noticia. No solamente para el sacerdote Zacarías, sino también para el pueblo de Israel, para el mundo, para el resto de la historia del mundo. Vendría un bebé especial.
¿Cómo crees tú que se sintió Zacarías en ese momento? Y yo que estoy tan lejos leyéndolo, estoy emocionado y escuchándote me entusiasmaba cada vez más, pensando en la importancia de esa declaración que estás haciendo y la importancia de las palabras que le habló el ángel al hermano Zacarías. Y encima de todo eso, recordemos también que Zacarías, como hombre que quería un hijo, recibe el privilegio de tener la oportunidad de ser padre. Así que las emociones del hermano Zacarías tenían que ser muchas. Voy a ser padre. Dicho sea de paso, Rafael, a lo mejor el problema no estaba en el vientre de la mujer, a lo mejor el problema era de él. Oh, bien dicho, sí, es cierto. Así que el milagro no sabemos dónde ocurrió. Correcto. Pero el milagro ocurrió. Y el milagro trajo a Juan el Bautista, que es el precursor de Jesús y es el que representa ese profeta que había estado silencioso, y vuelve Dios a hablar a través de profeta. Y resulta interesante también que Juan el Bautista y las profecías de Joel 2 son de nuevo lo que esperamos para el tiempo final. Esperamos que vuelva Juan el Bautista, que es el profeta Elías, que es el profeta del tercer ángel y el cuarto ángel que viene después. Todos tienen una hilación. Y nosotros al leer acerca de Juan el Bautista, estamos leyendo profecías acerca de la vida, de lo que Dios hará antes del tiempo del fin. Muy bien, muy bien. O sea que se relaciona bastante con nosotros. Pero entonces, Zacarías, pongámonos en las sandalias o descalzo de Zacarías y pensemos que era un hombre bastante entrado en edad, que ya había tal vez perdido la esperanza de tener un hijo, que no solamente se lleva la sorpresa de que se le aparece el ángel, sino que le dice, tu esposa va a dar a luz un hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Zacarías? ¿Qué hubiéramos respondido nosotros? Vamos a leer en la narrativa de Lucas. Zacarías preguntó al ángel, ¿en qué conoceré esto? O sea, dame una señal, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Yo pienso, Johnny, que esto era parte de la cultura de esa gente, pedir una señal. Cuando Dios les decía algo, pedir una señal, porque hay dos partes en la Escritura donde nos podemos recordar fácilmente. En Génesis 15, Dios habla con Abraham y le dice, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Y él también era un hombre bastante avanzado en edad y sin hijo. Y entonces Abraham le pide una señal. ¿Cómo voy a saber yo esto? Y la otra parte es de Jesús con sus discípulos, en Mateo 24, donde Jesús les está diciendo acerca de que no quedaría piedra sobre piedra, que vendría el final. Y entonces los discípulos le preguntan, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Ellos le pedían señal a Dios, pero aquí hay una cosa diferente. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús qué señal habría de todo lo que él decía, y cuando Zacarías le preguntó qué señal habría, Zacarías expresó algo diferente. Sí. ¿Qué expresó él? Zacarías, el pobrecito, estaba tan enfocado en sí mismo y en sus limitaciones que le habla al hermanito ángel como regañándolo. Pero tú no te das cuenta que yo soy un viejo y que mi mujer es vieja y que ya pasó el tiempo y que esto no puede pasar. El ángel demuestra sus emociones también, pienso yo, y me imagino el tono de la voz cambió. El ángel le dice, pero mijo, tú, ay bendito mijo, era un ángel puertorriqueño. Dice, ay bendito mijo, pero tú no te das cuenta de lo limitado que tú eres. Yo soy Gabriel y tú vienes a discutir aquí conmigo. Y yo estoy en la presencia de Dios y tú me vienes a decir que tú eres un viejo. ¿Tú te crees que ya yo no sabía eso? Así que no me tienes que presentar tu currículum vitae y no me tienes que decir tus limitaciones, porque yo vengo del Altísimo y traigo un mensaje del Altísimo. Así que despierta
y presta atención. Así me lo imagino yo. Bueno, interesante, Johnny, que él dice, yo soy un viejo, y Gabriel le contesta, yo soy Gabriel. Sí. O sea, tu debilidad no tiene importancia porque yo soy Gabriel. Gabriel significa hombre de Dios. Y Gabriel entendemos que era la presencia de Jesús hablando a él. Nosotros podemos pensar en todas las limitaciones y todas las dificultades para nosotros, pero Dios nos dice, yo soy el que soy. Así le dijo a Moisés también. Y entonces, no sé, pero a mí se me hace que el ángel lo castigó haciéndolo mudo precisamente para que no se pusiera a decir, el ángel me dijo que vamos a tener un hijo, pero yo no le creo porque estamos viejos, tú ya estás pasada del tiempo y yo soy un viejo. O sea, que no se pusiera a desanimar a su esposa o a cualquiera que le fuera a contar, porque nunca nos ha dado Dios a nosotros el trabajo de hablar desánimo y de sembrar duda en la gente. Y como él pidió señal, pues le dieron señal, te vas a quedar mudo. Ok, tú querías una señal aquí. Ay, chúpate esa en lo que te mando la otra. Yo creo, Johnny, que cuando los puertorriqueños ven este programa se ven muy contentos porque aquí están muy representados los dichos y refranes puertorriqueños. Bueno, vamos a seguir entonces con las palabras que Gabriel le siguió mencionando a Zacarías. Versículo 14. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Johnny, esto es bien interesante porque aquí se está hablando acerca del carácter de Juan Bautista. Se está describiendo que este no iba a ser un bebé normal, o sea, ya no era un bebé normal porque iba a ser producto de un milagro de Dios, del poder de Dios. Y no solamente era poderoso, venía en respuesta a las oraciones de Zacarías y al favor y la gracia de Dios, sino que tenía varias características. Una de esas características es que no bebería vino ni sidra. Y entonces esto me hace recordar que nosotros los cristianos muchas veces estamos orgullosos de esas características que nosotros tenemos, porque somos muy fieles. Por ejemplo, yo me leo todas las lecciones de escuela sabática y están subrayadas y no me pelo ninguna. Yo diezmo hasta el comino y el eneldo. Yo me leo todos los días el devocional matutino. O sea, yo soy como Juan el Bautista, muy fiel. Pero ¿tú crees que eso era lo más importante o lo importante que tenía Juan el Bautista? Que tuvo el Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Explícame esa. Esa es una bendición especial. O sea, eso no se describe de todos los seres humanos. Se describió de él y del otro bebé que iba a nacer, de Jesús, ¿verdad? Pero entonces, lo que yo veo es que algunos de nosotros, los más adventistas fieles, pudieran decir, yo soy como Juan el Bautista porque yo no bebo ni vino ni sidra y doy diezmos y hago esto y hago lo otro y me estudio esto y me estudio aquello y me sé de memoria todas estas cosas. Pero vuelvo a preguntar, ¿eso era lo importante de Juan el Bautista? Se me ocurre decir de manera jocosa, tienen que comer langostas silvestres y miel. Okay. Esa tiene que ser la dieta si quieren ser como Juan el Bautista. Lo más importante de Juan el Bautista no era su temperancia. Lo más importante de Juan el Bautista era su misión y su relación con su Dios. Y esto lo tuvo desde el vientre. Dios le escogió y Dios lo tuvo en una relación íntima. Las implicaciones de esto fueron que él tuvo la capacidad de dar el nombre al Señor Jesús. Tenemos que recordar
que en el tiempo que esto está ocurriendo, hay varios otros que se han llamado a sí mismos Mesías, pero ninguno de ellos tuvo un Juan el Bautista. El hecho de que Jesús fue reconocido no es solamente por los milagros que hizo, es por el hecho de que Juan el Bautista hizo una fama. Y hizo fama que lo iban a escuchar hasta los siervos de Herodes, hasta los romanos iban al desierto a escuchar su mensaje y tenía reputación. Y él puso su reputación en la persona de Jesús. Pero nos tienes a todos con la incógnita. ¿Qué nombre le dio a Jesús? Él le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que Dios ha escogido. Así que al darle a Jesús el título, ahora las palabras se me van del... San Juan 1:29 dice el evangelista San Juan que Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo, Cordero de este Dios, es... el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Así que él le da el sello, él le pone el imprimatur, puso toda su reputación en aplicar esta teología cristológica. Juan el Bautista escribe la cristología. Juan el Bautista es el primer teólogo. Juan el Bautista es el primer proclamador. Juan el Bautista es el primer evangelista. Juan el Bautista es el primero que da la señal. He aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero. Gloria sea al nombre del Señor y gracias a Juan por hacer su obra. Y entonces Juan, uno de los trabajos que él tenía era precisamente de preparar el terreno para Cristo, allanar, a llamar la atención de la gente que venía uno cuyo calzado él no era digno de desatar, o sea, levantar a Cristo. Y si nosotros, Johnny, queremos ser importantes, no vamos a llegar a ser importantes porque no tomamos, ni fumamos, o hacemos, o damos, o cumplimos, o no nos cortamos el cabello. Eso no tiene ninguna importancia comparando con esa función de que nosotros demos a conocer a otros a Cristo, levantar a Jesús en nuestras vidas. Eso es lo importante, la cosa más importante que un cristiano puede hacer. Comer de cierta forma, tener cierto tipo de dieta, cumplir con ciertos ritos y ceremonias y ser muy estrictos en esas cosas, no es tan importante o no tiene importancia comparado con que nosotros reflejemos a Cristo en nuestras vidas y lo levantemos a Él para que la gente mire a Jesús y ni se acuerde de nosotros. Amén. Bien, estas lecciones van a ser muy interesantes, Johnny. Sí. Para la semana que viene tenemos la lección que se llama El bautismo y las tentaciones. Vamos a concluir con la oración. Querido Señor Jesús, te agradecemos que enviaste a Juan para preparar al mundo para recibirte a ti. Queremos que tu Espíritu prepare nuestros corazones para siempre tenerte a ti en el trono de nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.